El examen ha venido, ¿no? Alta incidencia, prevalencia, mayor frecuencia en sexo masculino, más del 60%, predomina más en el lado dominante, obviamente, porque las lesiones del magneto rotador es por esfuerzo, cargar peso, empujar objetos pesados, lesiones deportivas, aquellos que van al gimnasio, ahí está. Puede causar discapacidad laboral, temporal o permanente. Muchas veces los pacientes son de larga data porque no responden muy rápido al tratamiento con terapia física. Es de los pocos que responden. La anatomía ya conocen, supraespinoso y el redondo mayor, ¿no? Eso, mecanismo. Ahí dice nada. Están durmiendo. Están durmiendo. Mecanismo, ya les mencioné, ¿no? Puede ser por causas traumáticas. En las causas degenerativas, aunque no crean, es bastante común. Pacientes de 50 años que dicen, me duele el hombro, no puedo levantar, me duele en las noches, ya voy un mes con el dolor, no me he caído, no he hecho nada. Y sí, puede ocurrir. ¿Qué pasa con el tiempo? Va degenerándose los tendones, pierden la fuerza, la elasticidad, y a veces si simplemente tienen una variante anatómica como el acromio tipo 3, que les muestro acá. Esta es la de tipo 3, y aquí pasa el tendón del supraespinoso, y como ya perdió masa muscular y todo, hay fricción y se termina rompiendo, desgarrando, ¿no? Sin hacer ni un esfuerzo. Entonces viene a ser una combinación degenerativa y porque justo tenía esa variante anatómica, ¿no? Para hacerlo. Inflamatorias, bursitis subacromiales son bursas a este nivel que generan inflamación, y iatrogénicas en el caso de que a veces tienen operaciones de húmero proximal, que ya vimos, el de Resina Henneken. Se coloca la placa, a veces colocamos un poco muy alta y cuando abduce el paciente, la placa impacta en esta zona y genera un síndrome del magneto rotador iatrogénico, ¿no? Por mala posición de la placa. Clínicamente, dolor crónico, esto es importante, usualmente es de noche y el paciente usualmente viene a la consulta después de 3, 4, 6 meses cuando ya no le deja dormir, cuando ya hay limitación funcional hasta para las actividades de la vida diaria. Diagnóstico, principalmente resonancia, ecografía, si es que no hubiese otra forma, y rayos X para ver signos secundarios como elevación de la cabeza. ¿Ya? Estas son las pruebas que se pueden hacer, la de tipo NIR, Yokun, Paté, Hawking, Jove, que está en su pregunta de examen. ¿Ya? Todas son pruebas de contraposición de los tendones, de los movimientos de los tendones para ver si es que hay dolor a la resistencia, ¿no? Si intenta rotar externo y hay dolor, pues probablemente sí sea un Jove positivo, puede ser un Paté positivo. ¿Ya? Pero todas estas pruebas nos determinan qué grupo muscular o qué tendón es el que está afectado. La clasificación, hay varias clasificaciones, pero más nos interesa de que sepan si es que es una rotura parcial o total. De eso va a depender. Si es parcial, la mandas a terapia física. Si es total, usualmente tiene que ir a cirugía. Interviene mucho la edad. Pacientes mayores de 55 años los puedes operar, pero el pronóstico de re-ruptura es más del 50%. No quiere decir que no se pueda operar, se puede operar, pero el paciente tiene que saber que por degeneración de los tendones puede fracasar su cirugía o puede volverse a romper, ¿no? Estas son las pruebas radiológicas que a veces usamos. La resonancia nos muestra los tendones siempre en secuencia T2, nos va a mostrar los tendones hipointensos, y cuando vemos señales hiperintensas dentro del tendón podemos hablar de que hay rupturas, ¿no? Por ejemplo es este. Este es una normal, supraespinoso, pasa debajo del acromio y ven todo hipointenso. Y aquí ya no se ve muy bien las fibras, ¿no? Acá se le ve parte de las fibras, aquí imagen hiperintensa justo en la inserción a nivel del troquíter. Entonces ya hablamos de una ruptura. Más o menos esquemáticamente se vería así. Este es un supraespinoso que se inserta en el troquíter. Podemos decir que si el desgarro es en la cara articular o es en la cara bursal, porque recuerden que debajo del acromio hay una bursa, una bolsita de líquido que permite la fricción del músculo. Entonces hablamos, en la resonancia te informan así: desgarro de 7 milímetros de la inserción en cara articular o cara bursal o intratendínea. Y ahí según eso se determina si es que va a terapia física o se tiene que operar, y si es que voy a operar, cuántas anclas voy a usar, cómo voy a reposicionar y todo eso. ¿Cuánto voy a cobrar? Tratamiento, restricciones.
Es importante que estos pacientes, pues, ¿qué le restringirían? ¿Qué movimientos le indicarían al paciente que no realice? Elevación. Exacto. Elevación. Su abducción hasta 90 grados o la elevación hasta 90 grados. De ese rango no tiene que pasar. Esa es una restricción. ¿Qué más? Cargarse peso, nada, ni la cartera, le dicen a las señoras, ni la cartera. ¿Ya? Y idealmente los primeros días, cabestrillo. ¿Por qué el cabestrillo? Inmovilización. Inmoviliza. Ajá. Exacto, y recuerden que si estamos en esta posición, por gravedad nuestros hombros deberían caer, pero los músculos tienen un tono normal, por eso que mantiene nuestro hombro en posición. Entonces, si es que está sin su cabestrillo, lo que va a ocurrir es que igual suspende el hombro y genera dolor porque está activo. Los tendones están intentando posicionar el hombro, pero si estás con cabestrillo, tiene que estar también el cabestrillo bien colocado. A veces le coloquen y el paciente está así, tiene que estar en 90 grados y tiene que sentir que su brazo está reposando en el cabestrillo. Ahí recién va a sentir el alivio. Y no se le puede tener mucho tiempo al paciente porque ¿qué va a ocurrir? Atrofia. Rigidez, atrofia muscular. Dice que hay atrofia muscular, hay una clasificación que se llama Vigliani, una resonancia. En cortes coronales se puede ver si es que el músculo supraespinoso está atrofiado, más del 50%, lo que va a ocurrir es que ese paciente así se opere, probablemente no va a recuperar la función. Eso nos sirve para pronóstico, ¿ya? Entonces es importante, entonces mucho tiempo inmovilizado. Ocurre que le dicen al paciente, usted pone el cabestrillo 5 días, el paciente está 6 meses con su cabestrillo. ¿Ya? Entonces rigidez articular, dolor crónico o el hombro congelado, donde ya no hay movimiento. Así es como se ve por vía artroscópica. ¿Ya? Este ya es cuando se ha reparado el manguito rotador. Entonces este es el supraespinoso y este es el troquíter. Se ha reinsertado con estos hilos de alta resistencia y aquí dentro hay anclas, ¿ya? Que reinsertan. Es prácticamente volver a insertar el músculo al hueso. ¿Ya? Así más o menos esquemáticamente. Debajo de estos hilos, ustedes están viendo acá arriba. ¿Ya? Entonces debajo de eso se colocan anclas y esto se sutura el tendón y se lo reinserta en la zona, en su footprint, en su zona de inserción. Puede usarse 1, 2 anclas, doble hilera, 3 hileras, todo. Síndrome de túnel carpiano. Es bastante común, bastante frecuente, es un atrapamiento del nervio mediano a nivel del túnel carpiano. ¿Ya? Mayor incidencia en las mujeres entre la cuarta y sexta década, incidencia del 1 al 10%. Los síntomas pueden ser bilaterales hasta un 50% o predomina más en la mano dominante. ¿Ya? ¿Por qué ocurre? Usualmente más previamente en trabajo manual, ¿ya? Donde demanda mucha actividad manual puede generar eso. Anatomía, vamos a ver en anatomía que el nervio, acá tengo imagen, el nervio mediano, cuando va descendiendo a nivel del codo, pasa entre las cabezas de los pronadores, se mete debajo del flexor superficial de los dedos y así va viajando hasta el túnel carpiano. Y acá pasa acompañado de los tendones flexores profundos y superficiales. ¿Ya? Aquí, como ven esto es un corte coronal y aquí vemos donde se forman, desde la apófisis del ganchoso hasta el pisiforme se forma este ligamento y ahí, o el ligamento transverso de la muñeca, y ahí pasan todo este paquete de tendones flexores y el nervio mediano. ¿Ya? ¿Qué más? Las presiones que se manejan dentro de este compartimento son 7 a 8 milímetros de mercurio. Para que un paciente tenga síntomas de compresión, o sea, síndrome de túnel carpiano, tenga los síntomas como es adormecimiento, parestesia, pérdida de la fuerza, atrofia muscular, tiene que sobrepasar los 30 milímetros de mercurio. ¿Ya? O sea, y estar constantemente ahí. Hay que entender que cuando uno flexiona 90 grados la muñeca, fisiológicamente aumenta hasta 90 milímetros de mercurio la presión dentro de este túnel. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque de esto depende por qué se hacen las pruebas, porque a ciertas maniobras semiológicas se generan nuevamente los síntomas. De hecho, a mí me interesa que sepan razonar y no solamente de memoria. ¿Ya? Clínica, ¿qué va a haber? Parestesias, dolor en los dedos, pérdida de fuerza. Las pruebas que vamos a hacer y que vamos a ver son las pruebas de Tinel, que es una prueba irritativa, percusión a nivel del túnel carpiano y genera dolor, ¿no? Dolor o una especie de electricidad. Signo de Fallen, 90 grados, levanto el codo hasta 90 grados y la muñeca en 90 grados. ¿Ya? Esto es fisiológico, o sea, no debería haber este adormecimiento, pero al hacer esta maniobra aumentamos la presión
y lo que va a ocurrir es que en menos de 10 segundos ya empieza a haber parestesias. ¿Ah? Eso es signo positivo. Durcan es netamente a nivel del túnel carpiano, hacen una presión y ¿qué están haciendo? Aumentando la presión dentro del túnel carpiano y generan los mismos síntomas. A los 10-20 segundos es positivo. ¿Ah? El signo del OK está. El signo del OK, ¿qué quiere decir? Esto es una prueba tardía ya. ¿Por qué? Porque una de las inervaciones del nervio mediano son para los grupos musculares tenares, ¿ya? Y el oponente del pulgar. Con el tiempo, si es que hay compresión persistente, lo que va a haber es atrofia muscular. Entonces el paciente difícilmente te dice, hace el OK y te hace así. No puede mantener el dedo así. Después le das una hoja para que coja y se le va. ¿Ya? Entonces son pruebas tardías cuando ya hay pérdida de la masa muscular a nivel de la mano. Se pueden tomar ecografías, sí, la ecografía musculoesquelética ayuda bastante porque se mide el espesor del nervio dentro del túnel, pretúnel, y tiene sus medidas ya estandarizadas, ¿no? Para hablar de una... Y es bastante sensible, así que es una buena prueba. Rayos X y la principal es la electromiografía. ¿Ya? Resonancia, estos netamente son para ver, descartar otras patologías. Recuerden que es un aumento de presión en el túnel carpiano, que puede ser porque un tumor, ¿no? Puede ser una infección, un absceso que se ha formado cerca y aumenta la presión dentro del túnel carpiano. Las gestantes, han visto como hay aumento del peso, retención de líquidos y todo esto, también generan un síndrome de túnel carpiano, que es, en la etapa del puerperio va descendiendo. Ya también es bastante común. Entonces va a depender según la electromiografía si es leve, moderado, severo, leve a terapia física, moderado terapias y filtraciones, y severo van a cirugía usualmente. ¿Ya? Pero ¿qué depende que sea leve o severo? ¿Qué clasificación? Ya, es de la conducción neurológica, pues le decía, la electromiografía es importante, la velocidad de conducción. ¿Ya? Si la respuesta del es más lenta y todo, ya los síntomas también son severos, ya ves atrofia muscular. Si ya ves atrofia muscular incluso, el pronóstico no es tan bueno, así lo operes, porque recuerden que ya las lesiones neurológicas son irreversibles, ¿no? Entonces ya no tiene mucho sentido operarlos cuando ya tienen complicaciones. Le voy a explicar al paciente que se va a operar para evitar mayor complicación, pero no tanto para que recupere al 100%. Esta es la prueba de Falley, Durcan. De todas estas, la más sensible es esta, ¿ya? La prueba de Durcan. Sí. Esto es una atrofia, como ven. Esa es la atrofia muscular del oponente del pulgar. Esta es una prueba de electromiografía. ¿Qué se pueden usar? ¿Qué tipo de tratamiento? Las frénulas nocturnas, ¿qué creen que hacen? Inmovilizan. Mejoran los síntomas, ¿no? En realidad eso solamente es sintomático, porque el paciente solamente en la mañana despierta, el paciente típico viene, se me adormece la mano, despierto en la mañana y siento mi mano, veo que está normal, pero la veo como hinchada, adormecida, ¿no? Y me duele, tengo pérdida de fuerza cuando van avanzando. Lo que hace esta frénula nocturna es evitar de que haga esto. Usualmente cuando nosotros dormimos, presionan la muñeca, ¿no? Así, están babeando. Hoy verdad, es cierto. Entonces eso es lo que ocurre, por eso es que en la noche tienen esos síntomas, probablemente porque doblan la muñeca involuntariamente en las posiciones que toman para dormir y genera eso. Entonces la frénula nocturna netamente es para que pueda conciliar el sueño y no se despierte por los síntomas que le genera el túnel carpiano. Pero no soluciona el problema. ¿Ya? La solución es esto. Cirugía. Liberación del túnel carpiano. Ahí te lo voy a mi tarifa. Entonces lo que hacemos es netamente, How much? se abre el ligamento transverso del carpo, se libera y se acabó el problema. Entonces es un abordaje pequeño de 1 centímetro, o incluso ahora se hace también por vía artroscópica. ¿Qué complicaciones pueden haber? Principalmente es dolor en la cicatriz. ¿Ya? Generalmente esta zona donde se hace el abordaje queda con dolor sensible, ya cicatrizó, ya pasó 2 o 3 meses, pero se toca al paciente y siente que le duele o se apoya al escribir y le siente sensibilidad. Es una de las complicaciones más comunes que tiene el paciente. La epicondilitis o epitrocleitis, también llamada codo de tenista o el codo de golfista, que es la epitrocleitis, es un proceso inflamatorio a nivel de la zona de inserción de estos tendones. ¿Ya? En el caso de la epicondilitis, los tendones extensores y supinadores, y en el caso de la epitrocleitis hablamos de los tendones flexores. ¿Ya? Son usualmente por movimientos repetitivos. También está asociado a lesiones ocupacionales y deportivas.
bastante común, el dolor es bien referido, me duele en esta zona, doctor, me duele aquí, me duele cuando abro el frasco de la mermelada, cuando abro la puerta, es bastante típico. De repente puede incluso que no sea tenista, ¿no? Pero le duele. Clínica, va a haber dolor que va a incrementar con los movimientos que generan esos músculos, genera dolor a la palpación, a la pronosupinación, dependiendo cuál esté afectado. Entonces el diagnóstico principalmente es clínico, la ecografía ayuda bastante, ¿por qué? Porque es una zona bastante superficial, entonces se puede ver bastante los desgarros. Si es con resonancia, obviamente se ve mucho mejor, pero con una ecografía basta, ¿eh? Para epicondilitis, epitroclitis, con la ecografía es suficiente. Y clínica manual, ¿eh? Presiona y le duele. Amén. Terapia, hielo, crioterapia, terapia física y restricción de los movimientos, ¿ya? Dolor crónico puede terminar. Este aparato que ven es no, de ondas de choque. Ya, las ondas de choque ayudan bastante, pero solo para las lesiones que son superficiales, en zonas prominentes. Hablamos de epicondilitis, epitrocleitis, hablamos de tendinitis de Kervain, hablamos de bursitis trocantérica, nada más. Ya otros que lo quieren usar para el lumbar, que cosas así ya no sirve. ¿Ya? Tiene su indicación específica y el tipo también de ondas de choque que sabemos. Tenosinovitis estenosante o dedo en gatillo, bien llamado. ¿Ya? Netamente, recuerden que los tendones flexores que vienen están suspendidos o adheridos a la parte ósea por estas bandas, estas poleas. Tenemos poleas cruciformes Benditas y poleas. las poleas arciformes. ¿Ya? Benditas poleas. Entonces, estas poleas son las que suspenden el tendón. ¿Qué ocurre en un dedo en gatillo? En la polea A1, que está a nivel de la cabeza del metatarsiano, se atrapa el tendón. ¿Por qué? Porque se inflama y forma este nódulo, se llama nódulo de Nota. ¿Ya? El nódulo de Nota se atrapa. Imagínense, pues este canal pequeño que pase el tendón inflamado, que ya de por sí duele y que fuerza el paso al hacer la flexión o extensión. Perdón. Al hacer la flexión o la extensión, pasa a través de este canal y genera pues el dolor intenso. Y cuando pasa usualmente se traba y genera el dedo en gatillo. ¿Ya? Hay una clasificación, netamente es grado 1, duele, pero nada más, me toco aquí a nivel de la cabeza del primer metatarsiano, a nivel de la polea 1, duele. El grado 2 es cuando flexiono, duele y se traba, pero solito se desbloquea, solito, sin hacerle nada. El grado 3 es cuando se me traba y yo con la otra mano tengo que soltar. Y el grado 4 es cuando se queda trabado y ya no vuelve. ¿Ya? Entonces eso ya es quirúrgico usualmente. ¿Cómo mejora? Con terapia física principalmente. Algunas veces hacemos infiltraciones a ese nivel, ¿ya? Y cuando ya no responde hacemos la liberación. Netamente seccionamos esta polea. Se corta y se acaba el problema. Puede quedar con su nódulo de Nota ahí inflamado, pero ya no genera dolor ni se traba. ¿Ya? Y así queda. Y esta es una de las pruebas cuando ya seccionamos la polea, vemos que el tendón sale y se puede liberar o hace la extensión normal. La tendinitis de Kervain es un proceso inflamatorio de la primera corredera extensora, y acá les he colocado para que se las aprendan. ¿Ya? La primera corredera extensora es el aductor largo del halus y el extensor corto del primer dedo del pulgar. ¿Ya? La segunda corredera están los dos radiales del primer y segundo radial, el extensor largo, los 4 extensores de los 4 últimos dedos, el extensor del dedo meñique y el extensor cubital. ¿Ya? Esas son las 6 correderas, pero el que se inflama es esta, la primera corredera. Entonces genera un dolor bastante marcado a nivel de todo el recorrido del extensor corto y el abductor. Se duele constantemente. ¿Ya? Clínicamente, a veces incluso hay aumento de volumen. El paciente, cuando ya es crónico, el paciente te va a venir y te va a decir, siento una bolita aquí, siento algo duro, y usualmente es el tendón que se ha como calcificado, y eso genera mucho más dolor todavía. Y se palpa como si fuese hueso. Le tomamos una radiografía y todo está normal, le toma la ecografía, incluso se puede ver calcificaciones cuando lleva mucho tiempo con él. ¿En qué terminan? Usualmente se puede hacer terapia, responden muy bien a terapias,
se infiltran y también se liberan, en último caso, cirugía, donde se libera toda la vaina del tendón, se abre. Entonces ya no hay fricción del tendón en su vaina, entonces ya se libera. Diagnóstico por ecografía y por resonancia. La prueba la prueba de Filkenstein, que netamente aducimos el primer dedo, abrazamos con todos los deditos y hacemos una cubitalización de la muñeca y eso genera dolor. ¿Por qué? Porque extiende el tendón e irrita. ¿Ya? Dolor marcado en la zona de donde está la primera corredera, que le dije que la ecografía es el gol está. Tratamientos no quirúrgicos, terapia física, antiinflamatorios, inmovilización, crioterapia, también se puede usar hielo. Y el quirúrgico, como ya les dije, es el último paso donde liberamos el compartimiento y liberamos la vaina del tendón. Estas férulas ayudan, pero netamente porque inmovilizan. Pero les quitas y solamente sigue cuando principalmente van a terapia. Nuevamente ondas de choque. ¿Ya? Y el tratamiento quirúrgico cuando hacemos la liberación del tendón. Ya no hay fricción y listo. Se acabó. Listo, doctores. Un placer haberles enseñado. ¿Cómo cumples el chequeo? Ahí están mis datos. Si alguno quiere rotar. Bueno, les deseo suerte. Espero haberlos ayudado en algo, haber despejado algunas dudas. Esfuércense. Sean No valientes. estudien solamente para el examen. Algún día ustedes me van a tratar, a mí, a mis familiares. Yo también, probablemente a los suyos. Prepárense a conciencia, no solamente para sus exámenes, por favor. Ya, ahí les dejé mis datos, si que a alguno le interesa traumatología. Yo estoy en la clínica Cayetano Heredia. Algunos días que pueden entrar a alguna cirugía conmigo, obviamente programadas, me avisan con tiempo, pueden entrar incluso a mis cirugías, pero obviamente una sola persona. Pero eso programada, si es que a alguien le interesa realmente. O también quiere desanimarse de traumatología, también yo le ayudo. ¿Qué más? Y donde hay más práctica, digamos, pueden ir hasta de 2 en 2 en el hospital donde trabajo, que es el hospital de Puente Piedra, está un poco lejos. Pero hay bastante casuística, pues como estar en el hospital de Vitarte, ¿no? Incluso más casuística que porque ustedes accidentes de tránsito, heridos de bala. Sicariato hay bastante por allá, así que hay bastante paciente.